Qué buen tiempo de adoración y de alabanza que Dios nos ha permitido desde su casa adorarlo y bendecirlo. Es un tiempo maravilloso. Ahora vamos a disponernos para recibir la palabra que sé que Dios trae para bendecir y fortalecer nuestras vidas. Así que esto desde la casa del Señor. Qué bueno, qué alegría. Y pronto estaremos reunidos todos juntos adorando y glorificando al Señor. Ya estamos haciendo todo el protocolo y todas estas circunstancias para mover el pueblo del Señor como ese ejército a glorificar y exaltar al Señor desde su casa, desde la casa de Dios. Como dice la palabra, que bueno es estar los hermanos juntos en armonía, y esa palabra tiene que cumplirse. Así que oremos al Señor para recibir la palabra que Él tiene para nosotros. Padre, en el nombre de nuestro Señor, oramos a ti, dándote gracias por este nuevo día que tú nos das, por esta nueva oportunidad que nos das de recibir tu palabra. Bendigo a cada oyente, Señor, en su vida, en su familia, en su casa, ahí donde están, Señor, recibiendo tu palabra, siendo ministrada por ella, Señor. Hoy toma y bendice cada vida, Señor, que el corazón se abra para recibir tu palabra y todos seamos ministrados por ella. Hoy declaramos libertad, sanidad para aquel que está enfermo, Señor. Pedimos que tú bendigas cada familia que está en crisis, que está en dificultad, Señor. En este momento una visitación del cielo trayendo sanidad, Padre, por el poder de tu gloria. Se desbaratan aquellos nudos de tropiezo que a veces vemos como puestos por el enemigo, y haya libertad, como cantábamos, Señor, para que tu bendición llegue a cada familia, a cada vida, en el nombre de nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, para hoy es bueno poder cantar y glorificar el nombre de nuestro Señor, y a través de la palabra del Señor poder ser ministrados a través de esta preciosa palabra que el Señor nos permite dar en esta mañana. Y vamos a hablar de los cómo y los cuándo de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Qué difícil es entender esto. ¿Cómo lo está haciendo Dios y cuándo lo va a hacer? Porque esto es bueno, confiar en Dios, porque es el soporte que nosotros tenemos para el actuar. O sea, cuando nosotros actuamos confiando en el Señor, ese es un soporte de confianza, de esperanza, entendiendo que Dios estará ahí para ayudarnos. Pero qué difícil es entender los cómo, o sea, de qué manera Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? En el libro de Ruth nos muestra la palabra del Señor acerca de cómo Dios, a través de una circunstancia, une a Ruth o la vincula con la descendencia del rey David. Es una gran bendición que a través de ella sea un instrumento para vincularla con la descendencia del rey David. Pero el cómo nos muestra la palabra en el capítulo 1, versículo 3 al 5, que murió Elimelech, murió también Malión y Kelión, los hijos de Ruth. Y qué tremendo, como Noemí, como esta mujer quedó, dice la palabra, versículo 5, desamparada de sus dos hijos y de su marido. O sea, el cómo nosotros no lo entendemos. Me imagino a Noemí diciendo: Señor, ¿por qué se ha muerto mi esposo? ¿Por qué la muerte de mis hijos? Pero no sabía que era el medio que Dios está usando para vincularla con la descendencia del rey David. Ahora, ¿cuándo Dios lo va a hacer? Y creo que el pueblo de Israel sigue haciendo la misma pregunta que le hizo en Hechos capítulo 1, versículo 6. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Cuándo es que lo vas a hacer, Señor? ¿Cuándo es que lo vas a hacer? El tiempo para nosotros es muy apremiante, porque como hijos de Dios también estamos dependiendo del tiempo y las formas, y es esa espera en donde muchos decaen en su fe, es de esa espera donde muchos declinan en su fe, porque en la forma y el tiempo a veces Dios nos lleva a ser probados. En la forma y el tiempo es donde Dios nos lleva a ser probados en la fe, nos lleva a ser probados en la paciencia, nos lleva a ser probados en la espiritualidad, nos lleva a ser probados en el carácter. Es ahí donde Dios nos prueba. Ejemplo, a la palabra del Señor nos dice en el libro de el Evangelio según San Juan capítulo 11, acerca de la muerte de Lázaro, cómo Dios usa
cómo Dios muchas veces usa las cosas naturales para poder ver y tener las cosas que nosotros queremos. Dice la palabra del Señor, versículo 3 del capítulo 11: enviaron pues las hermanas para decir al Señor Jesús un telegrama urgente, una carta urgente: he aquí el que amas está enfermo. Como diciendo: Señor, por favor, ven pronto a actuar, porque Lázaro, el que amas, está enfermo. Pero dice la palabra: oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. O sea, el cómo va a ser usada esta enfermedad para la gloria de Dios. Ya Dios lo tenía determinado, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a María y a su hermano Lázaro. Dios amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, dice la palabra, se quedó 2 días más en aquel lugar. Ese sí, es tremendo. O sea, conociendo el Señor que había enfermado, dice, se quedó 2 días más, como diciendo: me voy a demorar un poquito más. En esos 2 días muere Lázaro, es enterrado, se acaba toda esperanza. Pero Dios está utilizando preciso eso, el cómo, para glorificarse y entender que Él es el Señor de la vida y de la muerte. Él es la resurrección y la vida, y nadie se muere si no es por la voluntad de Dios. Tremendo. O sea, que como Dios usó cuando muere Lázaro, el desespero, la angustia de sus familiares, perdieron su fe, su confianza en Dios, pero era precisamente el medio que Dios estaba utilizando para glorificarse. No sé, pero este puede ser el medio. Lo que tú estás viviendo puede ser el medio que Dios está usando para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para manifestar su gracia en tu vida. No te desesperes, no te angusties. Permite que el tiempo y la forma que Dios está usando será para beneficio tuyo. En esa espera, nosotros a veces decaemos. Por eso hoy, a través de la vida de José, podemos entender lo difícil que es para el ser humano entender las formas y los tiempos que Dios usará en el cumplimiento de sus promesas. Lo difícil que es para nosotros entender la forma y los tiempos que Dios usará para el cumplimiento de sus promesas. Por eso hay 3 maneras que nos muestran en la vida de José para que podamos entender ese pasaje. Lo primero era por los sueños. Es natural tener sueños y relacionarlos con el plan divino, claro, y es de manera donde todos nosotros soñamos y vemos cosas, decimos: es el plan de Dios, Dios me habló, tuve un sueño, y es natural tener los sueños y relacionarlos con el plan divino. Pero José no se imaginaba la dimensión de esos sueños solo hasta su cumplimiento. Cuando llega el cumplimiento, José dice: ahora entiendo esos sueños. Por eso de pronto no entiende lo que tú estás viviendo, pero cuando llegue el cumplimiento del propósito de Dios, vas a entender todas aquellas cosas por las cuales Dios ha permitido en tu vida. Y allí José entendió el cumplimiento. En el cumplimiento entendió el proceso, porque Dios le permitió todo ese proceso en la vida de él. Sin embargo, el no saber el cómo ni el cuándo, eso es lo que lleva a José a ser odiado por sus hermanos, pues es precisamente los sueños que despertaron en sus hermanos la envidia, incredulidad y deseo de vengarse. Dice la palabra, el capítulo 37, versículo 5 del libro de los Génesis, dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, José no entendía que los sueños era una manifestación, o sea, Dios le estaba hablando de lo que iba a hacer con él, pero él no lo entendía, y el no entenderlo, a veces nosotros nos metemos en problemas o en dificultades, como José lo está haciendo con sus hermanos. El no entenderlo lo lleva a ser un instrumento de caída, porque el deseo de ellos era desaparecer
favorecer a José. Mire cómo lo muestra la palabra, versículo 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra José para matarlo. ¿Por qué? Por los sueños que él había tenido. O sea, a veces tú tienes sueños, tú tienes visiones y no los puedes soltar porque muchas veces la gente no lo entiende. A veces la gente se llena de envidia o de incredulidad, o de pronto están diciendo y muy jactancioso en todo lo que están diciendo. A veces las personas que no están conectadas con ese propósito divino no entenderán tus sueños, no entenderán tu visión, no entenderán, y por eso muchos se levantan contra ti, muchos se levantan y tienes problemas y todas estas cosas, porque no conocen los tiempos ni el cuándo de Dios. Ser instrumento para sus hermanos de tropiezo y de caída. Hoy sabemos que era el plan de Dios en la vida de José, que todo eso le sucediera. Sin embargo, el ignorar que es el plan de Dios es el que nos hace ver las cosas injustas. En el capítulo 42 del libro de los Génesis, versículo 21, dice la palabra del Señor: los hermanos de José están diciendo, decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. O sea, cuando los hermanos tomaron a José y lo echaron a la cisterna, dicen ellos: nosotros vimos su angustia y cómo nos rogaba que lo soltáramos, porque José no entendía que esa era precisamente un medio que Dios iba a usar para exaltarlo en un futuro. Entonces, cuando lo está viviendo, se llena de angustia, se llena de desespero. Hermanos, por favor, sáquenme de aquí. Dios dice: no, es lo que yo he permitido para levantarte. Por eso dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, o son encaminadas a nuestro propio bien. Pero también sin el ignorar es el que nos muestra el tiempo interminable. José tenía, dice la palabra, capítulo 37, versículo 2, que tenía 17 años. Cuando llega el momento de ser exaltado ante el faraón, tenía 30 años. Han pasado 13 años. Y es precisamente en la cárcel donde José le ruega al copero y le dice: por favor, te ruego que uses de misericordia y hable ante faraón por mí y me saque de este lugar, me saque de esta cárcel. Porque José no entendía que ese era el tiempo que Dios está usando para bendecirlo. Qué tremendo es no entender el tiempo o la forma que Dios usa para bendecir nuestras vidas, el cómo ni el cuándo. Y el segundo es en la cárcel. A veces creemos que el actuar con justicia recibimos la recompensa. Estamos en la crisis y actuamos bien para que Dios nos bendiga. No, el actuar bien debe ser por el estilo de vida y no para impresionar a Dios, y que nos usaría para bendecirlos. Sin embargo, a pesar de todas las crisis, actuando como un cristiano de verdad. Nosotros debemos de actuar como un cristiano de verdad. No debemos de actuar bien para impresionar a Dios, o actuamos bien en medio de la crisis para que Dios nos bendiga. No, el actuar bien debe ser una expresión de nuestro propio estilo de vida. No todo el mundo entiende el propósito divino. Si José hubiera contado los sueños, si José hubiera contado los sueños, que el estar en la cárcel era por cumplimiento del plan de Dios, me imagino que hubiera sido escarnecido, tratado mal, se hubieran burlado de él. Si José hubiera contado los sueños a los que estaban en la cárcel: es que yo estoy en la cárcel porque Dios tiene un propósito para mí, se hubieran burlado de él. Si José hubiera dicho: es que yo estoy acá porque me resistí a la esposa de Potifar, porque no quería caer con ella, lo hubieran tildado de mentiroso. Pero miren que el actuar bien
debe ser un estilo de vida. En el capítulo 40, versículos 7 al 14, dice la palabra del Señor que José, pasando revista de todos los que estaban presos bajo su cargo, encontró que el copero y el panadero amanecieron tristes. Y entonces José se les arrima, y dice la palabra, y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la cárcel, y diciéndoles: ¿por qué parecen hoy mal vuestros rostros? ¿Por qué están decaídos vuestros rostros? O sea, era una manera normal de vivir, de actuar José. Y ellos le dijeron: ¿cómo no vamos a estar tristes si he tenido un sueño? Y el copero le empieza diciéndole: mire, te hunde el sueño. Y José le dice: tranquilo, Dios es el que da la interpretación de los sueños. O sea, José muestra su estilo de vida en medio de la cárcel. Muestra su estilo de vida. Ahí es donde tenemos que confrontar, en la cárcel, es confrontar las tinieblas para doblar al enemigo, porque la cárcel es cuna de maldad y solo con la guerra espiritual se obtiene la victoria. Que el ego, la vanagloria, no sea el tropiezo para no recibir la promesa, pero tampoco que la amargura, el resentimiento o deseo de venganza no sea el motivo para que Dios alargue las crisis. José en la cárcel tiene un estilo de vida normal, y aunque él no sabe el cómo y que está haciendo un medio para Dios bendecirlo ni cuándo terminará, pero José sigue actuando como un verdadero cristiano. Quisiera hacer la pregunta: ¿actúas como un verdadero cristiano en medio de la crisis? Aunque Dios retarde sus promesas, actúa como un verdadero cristiano, aunque a veces las noticias no son agradables, aunque a veces las crisis, en lugar de menguar, como que se agravan. Permanece su confianza en Dios, entendiendo que Dios estará actuando a tu favor. Eso es importante que nosotros lo entendamos, porque toda la gracia y el favor de Dios se manifiesta en nuestro actuar. Y el tercero y el último es por el palacio. ¿En qué circunstancia? Por el palacio. Solo se requería en el palacio fidelidad y orden, porque si José se hubiera llenado de orgullo en el palacio, porque tenía motivos para esto, mire lo que dice el capítulo 41, dice la palabra del Señor, versículo 40. Tú estarás, diciendo Faraón a José, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Qué tremenda palabra. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de riquezas, de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, e hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Cómo es exaltado José? Ahora es vestido de púrpura, de lino fino. Ahora tiene collar de oro, tiene la autoridad, el anillo de la autoridad. Y en toda la tierra pregonan: ante José hay que doblar la rodilla. Y José era el grande en la tierra, solo ante Faraón. Imagínense, solo ante Faraón José era menor. Qué impresionante. Todo esto lo hubiera podido llenar de orgullo y decir: ahora estoy exaltado. Pero no, Señor, aún en el palacio hay que mantener la fidelidad en el orden. Dios te va a sacar de esa circunstancia, pero cuando te levante, tú tienes que mantener la fidelidad, el orden, la santidad. También José se hubiera podido aprovechar la oportunidad para vengarse de sus hermanos, porque dice la palabra, capítulo 45, versículo 1, dice la palabra del Señor: y
no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: hagan salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar y gritó, oyendo los egipcios, y oyó también la casa de Faraón que José estaba llorando, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, yo soy José. Ahora el versículo 5: ahora pues no entristezcáis ni se pongan asustados por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José se había podido vengar de sus hermanos, ahora él era el monarca, el que tenía la autoridad, pero le dice José: no se pongan tristes, sino que Dios los ha usado a ustedes para preservación de vida, pues ustedes me vendieron acá y mire donde Dios me ha colocado. O sea, José no utilizó eso para vengarse, sino antes para ayudar a su familia. Si hubiera podido dejar arrastrar por los ofrecimientos del mundo, porque el versículo 45 del capítulo 41 dice la palabra del Señor que Faraón le cambió el nombre a José, y dice: y llamó Faraón el nombre de José Penea, y le dio por mujer a Asenaf, hija de Potifar, sacerdote de On. O sea, José ahora es mezclado entre el mundo, no solo en las riquezas que tiene, en las riquezas, la grandeza que está manejando, sino que le cambió el nombre y ahora le colocó la esposa de otra persona, y dice, le colocó la esposa de un sacerdote de On. Todo lo contrario a José, pero José mantuvo su rectitud. Qué lindo es esto. En todas las oportunidades que el mundo le dio, mantuvo su rectitud. Yo sé que Dios te va a levantar, que Dios te va a poner en alto, pero por más que Dios te exalte, mantén tu rectitud, mantén tu fidelidad. No crea que un buen sueldo va a cambiar tu futuro. No, el que cambia tu futuro es Dios, es el Señor del cielo. Y cuando Dios te bendiga, no se te olvide quién es el que te ha bendecido. Pero también José hubiera podido ser no ser un buen administrador, porque miren lo que dice la palabra en el capítulo 47 versículo 14. Dice la palabra del Señor: y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. O sea, José, un buen administrador. Cuando lleguen los momentos de gloria, los momentos de grandeza, sea un buen administrador. Aproveche esos tiempos de júbilo, aproveche esas oportunidades de gloria para que seas un buen administrador. Y es precisamente como José utilizó estos tiempos para que la palabra del Señor se cumpliera en él. Toda la gracia que Dios usa para exaltarlo se hubiera derribado en la vida de José si él hubiera caído, si él hubiera cedido. Todo se hubiera caído y hubiera sido peor que en el principio, porque ya aquí lo conocen todos en Egipto. Y por ende los ojos de todo el mundo, aún los de Faraón, estaban sobre José. Estaban ahí sobre José. Los ojos de todo el mundo estaban sobre él, esperando en qué momento José se comportaba como un esclavo. Yo me imagino lo que decían: este es un esclavo, en cualquier momento se va a comportar mal, en cualquier momento va a sacar la uña. Ellos esperaban el comportamiento de José, que llegara a ser como un esclavo, pero no, Señor. José se mantuvo en orden, se mantuvo en fidelidad. Quiero decirte que cuando estén haciendo aquellas fiestas, sus compañeros de trabajo y todo esto, ellos van a estar viendo tu comportamiento.
momento y van a estar escuchando tus palabras y van a estar diciendo: vamos a ver si aquel evangélico tan firme que es, el que decía que oráramos, el que hablaba de Dios, vamos a ver si va a mantener toda firmeza cuando estemos en la fiesta, cuando le estemos ofreciendo estos traguitos. Vamos a ver, porque el enemigo tiene los ojos puestos en ti, porque sabe que tú has sido bendecido, que tú has sido levantado por la mano de Dios, y el enemigo quiere buscar tu caída, porque sabe que el golpe será más duro. El no entender la forma y los tiempos nos demandan también que en los momentos de abundancia mantengamos la fidelidad, mantengamos la santidad y mantengamos el orden, el buen testimonio, la comprensión y el compañerismo y todas aquellas cualidades que nos distinguen como hijos de Dios. Sea buen compañero, mantenga el orden, mantenga la amistad, mantenga el buen ánimo cuando Dios te está bendiciendo, porque en la crisis mantiene la santidad, mantiene la fidelidad. No importa que no entendamos el cómo, ¿por qué Dios ha permitido todo esto? No importa que no entendamos el tiempo, cuándo terminará. No importa, pero sí podemos entender que Dios hasta aquí nos ha cuidado. Hasta aquí Dios nos ha provisto, y el cómo y el cuándo seguirá en las manos de Dios, usándolos a nuestro favor. ¿Cómo Dios te está tratando? ¿Cuándo terminará esto? No lo sabemos, pero lo que sí sé decirte es que hasta aquí el cómo y el cuándo Dios lo ha usado a nuestro favor, porque Él no ha dejado de bendecirte, Él no ha dejado de ayudarte. Y si está pasando por un momento de angustia, eso será usado por Dios para bendecir tu vida. Por eso en esta mañana oremos al Señor y pidámosle a nuestro Dios que nos bendiga, que nos ayude. Pidámosle al Señor que nos permita mantener nuestra confianza plena en Él, mantener nuestra confianza segura en Él. Padre, en el nombre de nuestro Señor, oramos a ti, Señor de los cielos, pidiéndote que nos des fortaleza, nos des la guianza, y que hoy a través de tu palabra nos ayude a comprender que los cómo y los cuándo dependen de ti. No sé y no entiendo lo que estás haciendo y no sé cuándo terminará, pero sigo confiando en el Dios que hasta aquí me ha ayudado, en el Dios que hasta aquí no ha dejado, no ha cesado de bendecirnos. Ministro a cada hombre, a cada mujer. Puedes confiar en Dios, puedes tener la confianza en el Señor. Dios no te ha dejado, Dios no te ha soltado. Tranquilo, aunque veas la marea dura, aunque veas el momento de angustia, Dios seguirá ayudándote, Dios seguirá ayudándote. Yo te pido, varón, que ministre a tus hijos. Si has visto un comportamiento diferente, ministra a tus hijos, ministra a tu esposa, hoy ministra a tu familia. Que la presencia de Dios vuelva a tu casa, que vuelvan a sonreír en momentos de confianza y de tranquilidad, diciendo: mi Dios tiene el control de todas las cosas. Padre, en el nombre de nuestro Señor, pido que tu presencia, Espíritu Santo, ministra a cada hombre y a cada mujer por el poder de tu gloria. Hoy, Señor, pido que la sanidad tuya venga sobre ese cuerpo, venga sobre ese familiar. Padre, por la oración que mi hermana está haciendo, me uno en esa fe a pedirte la sanidad en ese cuerpo, en esa familia. Se desbaraten los nudos del diablo, los nudos del enemigo, caigan ahora en el nombre de nuestro Señor. Oh, por el poder tuyo, aquellos que están en la cárcel, que están rodeados, desbaratamos todo plan de las tinieblas. Pedimos que el Dios de la vida traiga libertad por el poder tuyo. Oh, maravilloso Dios, hoy haya libertad en tu casa, bendición en tu casa, en tu familia, en el nombre de nuestro Señor. La gloria de su presencia lo bendice, lo levanta. Ahora recibe un ánimo, recibe la fortaleza del Dios del cielo. Deje que el Espíritu Santo te ministre por el poder de su gloria. Ministra, Espíritu de Dios, ministra, Padre, aquella familia por el poder de tu gracia. Señor, gracias por hacerlo. Oh, mi Dios amado, gracias por manifestar tu amor y tu poder en medio de nosotros.
Te bendecimos a ti, soberano Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a nuestro Señor.